Doctora Dayamis, muchas gracias por venir a mi podcast en el día de hoy. Y quería comenzar con la pregunta siguiente. Si usted tuviera que escoger el paciente, ¿cuál sería? Bueno, el paciente sería un hipertenso crónico, una persona que no conoce la magnitud de su enfermedad aún y que en esa magnitud puede quizás irle la vida. Y me gustaría pues ayudar a hipertensos, a diabéticos, quizás a gente que de una manera u otra pudiera ayudarlos a concientizar en qué consiste esto y cómo puede prevenir una enfermedad que pudiera, como te dije al inicio, pues dar al traste con su vida. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue que usted se interesó por estudiar medicina? Es una historia muy larga. Pues estudié medicina, soy cubana, estudié medicina en Cuba porque fue algo que siempre me llamó la atención. Me llamó la atención como escoger una carrera que pudiera ayudar a las personas. No sé por qué, era mi vocación. De una manera u otra, pues ayudar a la gente a llevar una vida mejor. No me gustaba algo que fuera sentada detrás de un escritorio. Siempre tuve eso en mi mente. Yo quería hacer algo que pudiera hacer algo por las personas, ¿entiendes? Y eso pues la vida me lo permitió. Logré hacerme médico, estudié medicina y he ejercido la carrera durante muchos años. Wow. Y usted se especializó en medicina interna, ¿correcto? Sí, me especialicé en medicina interna, me gradué como especialista de medicina interna el 2 de diciembre del 2000, ya hace unos añitos atrás, Wow. el 2 de diciembre del 2000 y desde entonces pues he trabajado como internista en un nivel de atención secundaria de salud, como se decía en mi país, pues trabajé en un hospital provincial, en una cabecera provincial de una provincia donde atendía toda una población muy grande y donde se remitían personas incluso de zonas rurales que tenías que decidir conductas finales o remitirlas a centros terciarios de cuando no teníamos los recursos. ¿Cómo recuerda usted esos años de residencia? Los años de residencia fueron muy tensos. Creo que los años de residencia te prueban la capacidad de decir, esto es lo que quiero, de verdad esto es lo que quiero, porque hay momentos en que tú sientes que no vas a poder. Y cuando terminas la residencia, tú dices, ¿realmente lo he hecho? Yo creo que a todos los que hemos hecho una residencia, yo creo que todas son muy difíciles. No te puedo decir, esta es fácil y esta es difícil. Yo creo que medicina interna, el que sea médico, conozca algo de la medicina, sabe que todos la conocen como la madre de la ciencia. Es una especialidad muy difícil, aunque respeto mucho las especialidades quirúrgicas, déjame decirte. Yo creo que no hubiera podido ser cirujana porque requiere, yo creo que un esfuerzo mayor, una capacidad de concentración, de equilibrio, de todo mucho mayor. Pero Claro. mi especialidad me gustaba mucho. Primero porque abarca muchas cosas del ser humano, porque no se concentra en, no sé, cómo decirte, en el ojo o en el corazón o en los pulmones. Abarca el ser humano como persona. Y eso para mí era de mucho valor. A veces lo que no lograba ver, por ejemplo, un oftalmólogo lo lograba ver el internista porque veía a la persona como un todo. Y eso es lo que más me gustaba de la especialidad. Y la residencia pues prueba esa capacidad personal, mental y de resistencia del ser humano, porque durante la residencia pues tienes que probarte estudiando, trabajando, haciendo guardias y demostrando que puedes con todo. Tienes que ser capaz de llevar adelante pues todo un programa de estudio con un examen final cada vez que terminas un año, un examen que incluye una parte práctica y una parte teórica, que es muy denso el contenido, pero que tienes que ir llevando a la par de todo un horario de ser un trabajador normal. Es decir, trabajas a la par del que ya tiene la especialidad, tienes que llevar a la par toda la asistencia médica, todo el trabajo docente y tienes que además lograr tener resultados aceptables y había noches de dormir 4 horas y al otro día estar muy cansado y tener que volverte a levantar. Entonces eso era muy difícil. Durante la residencia aprendí a tomar café, por ejemplo. Hablando de café, aquí yo con mi cafecito también. Durante la residencia el café no era mi mayor bebida favorita, pero cuando yo probé que una buena taza de café y un poquito de cafeína pues estimulaba el cerebro y el sistema nervioso y te permitía mantenerte activo y sin sueño, pues mira, el café bienvenido sea. Desde entonces lo tomo también en buenas cantidades. Claro. Usted mencionó, usted respetaba mucho las especialidades quirúrgicas. Sí, muchísimo. ¿Cuál es la base de esa competencia que hay en el hospital entre los cirujanos y los clínicos en el abdomen agudo? O en el- ¿Has tocado algo muy
algo muy sensible. Mira, es una lucha vamos a decir, de titanes. Es una lucha de titanes enfrentarse a un cirujano y un clínico. Una lucha en la que me enfrenté muchas veces para lograr al final el beneficio de un enfermo. Claro, los dos especialistas tienen su punto de vista. El internista tiene mucha capacidad, o por lo menos donde estudié, tiene mucha capacidad manual, palpable, las manos, es decir, palpar una vesícula, palpar un hígado, palpar un páncreas. Eso se hace mucho en nuestro país. Y si no lo palpas, pues también tienes a tu mano alcances medios diagnósticos como la ecocardiografía, la tomografía axial computarizada. Con eso, pues logras llegar a un diagnóstico y decir, este paciente tiene una vesícula que está muy inflamada. Y tú se lo llevas a un cirujano especialista de guardia junto contigo y le dices, yo creo que tiene una colecistitis. Diagnóstico clínico de un abdomen agudo que necesita tratamiento quirúrgico. Pero el cirujano tiene en su poder la decisión de abrirle el abdomen a ese paciente y él tampoco se puede equivocar, porque un error quirúrgico quizás sea más grave que un error clínico. Es mi punto de vista que tantas veces lo viví. Entonces él es mucho más precavido a la hora de darte la razón a ti. No vamos a decir orgulloso, vamos a decir precavido. Es mucho más precavido y piensa, no, a este paciente vamos a ponerle un poco de analgesia que yo pienso que puede ser solo un cólico de la vesícula. Y yo le digo, no, yo creo que tiene una vesícula inflamada y que ya necesita cirugía. Y en ese dilema clínico entran dos especialidades de guardia y muchas veces, pues, depende de la veracidad o de la experiencia de cada cual, pues, gana uno u otro, siempre para bien del paciente, creo. Y durante muchos años lo hice en mi zona de trabajo y logramos. Incluso a veces teníamos discusiones clínicas con cirujanos importantes y que todavía hay que dejarlo plasmado, dejarlo bien escrito, pero al final creo que salía ganando el paciente con esa discusión diagnóstica, que es el nombre médico de esta cosa, con esta discusión diagnóstica, pero yo creo que salía ganando el enfermo. Porque si tú como enfermo llegas con un dolor abdominal y de pronto tienes dos especialistas enfocados en tu diagnóstico, yo creo que es algo que vale la pena hacerlo. En el mundo moderno se utilizan mucho las tecnologías. Donde estudié y donde vengo se utilizaba mucho la parte práctica, clínica, palpable, ¿entiendes? Y llegábamos al diagnóstico. Es decir, está demostrado que por cualquier vía se puede llegar. Y al final, pues el cirujano tenía la última palabra. Claro. ¿Y usted cree que haya un valor añadido en usar más métodos diagnósticos y así se disminuye el tiempo en que se puede llegar al diagnóstico? Sí, indudablemente sí. Indudablemente los medios diagnósticos no han surgido por gusto. Yo creo que están a la par de la clínica y si usted como médico tiene a su alcance medios diagnósticos, a ver, muy confiables como los que existen en el mundo moderno actual y como los hospitales modernos, pues tienen ecocardiogramas de alta resolución, tienen rayos X de alta resolución, tienen pues tomografías axiales computarizadas que ayudan mucho en el diagnóstico no solo de lesiones abdominales agudas, en el caso de fracturas, por ejemplo, los medios diagnósticos tienen que ir a la par de la medicina y de hecho van a la par del desarrollo del mundo moderno y del siglo XXI. No creo que ya hoy pueda existir una medicina sin medios diagnósticos. Lo que, claro, el medio diagnóstico por sí solo no creo que funcione. Necesita una cabeza pensante. Es como pensar que el mundo actual puede ser dirigido solo por robots y que el valor humano no tiene ningún valor. Yo creo que el medio diagnóstico tiene que ir a la par de un especialista que esté capacitado tanto en la parte clínica como en la parte diagnóstica. Y creo que incluso en la medicina, para dar un diagnóstico, usted tiene varios pilares. Y para dar un diagnóstico médico, usted tiene la parte clínica, la parte del laboratorio, es decir, la parte de exámenes complementarios y la parte de medios diagnósticos. Usted no da un diagnóstico por lo general de una enfermedad con un solo medio. Usted utiliza varias cosas para hacer el diagnóstico. Hablando de exámenes diagnósticos y el método clínico, ahora en esto de la cirugía, ¿cómo se diagnostica la apendicitis aguda? Uf, la apendicitis aguda tiene un proceso clínico, como te decía, tiene un proceso clínico que puede aparecer, primero es una enfermedad que aparece a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos jóvenes, por lo general. Es poco frecuente un anciano en las sexta década de la vida que tenga una apendicitis. Es más frecuente en niños y en adolescentes sobre todo y adultos jóvenes. Es una enfermedad relativamente frecuente, es una de las urgencias médicas que más se ven y la persona pues comienza con un dolor abdominal que puede tener una localización atípica y esa es la forma.
a veces que te lleva a errores diagnósticos, porque a veces el dolor empieza en la zona alta del estómago, en la zona alta del epigastrio, y entonces horas después se traslada hacia la fosa ilíaca derecha. Y con ese diagnóstico muy localizado existen una serie de maniobras que nosotros utilizábamos ahí de palpación del abdomen y que esas maniobras nos permitían decir, esto es un apéndice inflamado, que el paciente a la par de ese examen físico pues puede tener fiebre, puede tener vómitos, puede tener elevación de los leucocitos en sangre, fíjate, puede tener una leucocitosis importante, eh, puede tener un dolor abdominal irradiado y que en la medida que pasan las horas el dolor se intensifica, por lo general no alivia con analgésico y ese abdomen se vuelve más resistente, más entabla, más duro, más difícil de presionar y pues además de eso, usted puede corroborarlo con exámenes como, como la ecocardiografía, es decir, el ultrasonido diagnóstico que toda la vida ha existido, desde los más antiguos hasta los más modernos, que te permiten ver, puede haber líquido en cavidad, puede haber apéndice inflamado. Hay muchos signos indirectos ecocardiográficos de apendicitis aguda, incluso ya cuando el proceso está instalado, porque ya si el diagnóstico no se hace a tiempo, este paciente evoluciona a complicaciones que pueden derivar en complicaciones serias que dan el traste de su vida. Es decir, que es una patología que aún requiere pues tratamiento quirúrgico sí o sí, ¿entiende? Tratamiento quirúrgico sí o sí. Qué por ciento se puede diagnosticar solamente con el método clínico? Yo creo que un por ciento alto. En mi experiencia, puede ser que si converses con otro profesional de la salud te diga que no, pero en mi experiencia clínica, yo creo que un por ciento muy alto se puede diagnosticar. Yo te diría que el 80%. A ver, para ser conservadora incluso, yo te diría que el 80%, claro. Hay apendicitis muy clásicas con signos muy clásicos y hay apendicitis muy atípicas, donde ese paciente hace una complicación que se llama plastrón apendicular. Y ese plastrón apendicular hace como que el proceso inflamatorio se localice en una zona, se localice en un lugar y a partir de ahí, pues el organismo pues se defiende, aparecen los mismos signos de leucocitosis, dolor, etcétera, pero el paciente se defiende y el proceso pues no avanza más. Incluso ese tratamiento puede tener quizás un tratamiento hasta conservador y puede tener un tratamiento conservador que muchos cirujanos deciden no operar, usar dosis altas de antibiótico de amplio espectro y ver la evolución clínica de ese enfermo en las próximas 72 horas. Y ese proceso, pues, entonces se opera o se elimina ese parastroma o se opera definitivo. La decisión siempre es de ellos, no es del clínico. La decisión siempre es de ellos y se opera en un proceso quizás donde el paciente esté mejor preparado para la cirugía. Siempre una cirugía de urgencia va a ser de alto riesgo, porque te estoy hablando que puede ser frecuente en adultos jóvenes, pero también puede aparecer en un adulto de 50 años, donde no sé, en ese momento esa mujer esté pasando el proceso menopáusico y tenga anemia. Entonces, siempre una cirugía de urgencia pues va a ser mucho más agresiva que planificar una cirugía mejor. Entonces, hay veces que esa apendicitis se emplastrona y no se opera. Y volviendo un poquito atrás a cuando usted era residente, que nos fuimos por el área de abdomen agudo, pero quería hacerle una pregunta. ¿Qué profesores usted recuerda que jugaron un rol fundamental en su formación y cuál de ellos, no sé, fue el que jugó un mayor papel en su formación como internista? Bueno, aprendí de muchas personas. Uno empieza como muy joven, empieza joven y a partir de ahí pues va agarrando de cada persona que va pasando por su vida como residente, yo creo que lo mejor, y es lo que tiene la residencia. Primero que no tienes un solo profesor, que tienes varias gente desde la sala donde trabajas, la guardia, las consultas, y tienes varias personas. Yo recuerdo personas en mi formación que hoy por hoy me acompañan sus consejos, me acompañan lo que hicieron, me acompañan lo que los vi hacer y cómo fueron como personas. Yo creo que al final uno en su profesión como médico es como es como persona en la vida, ¿entiendes? Y tú logras ser buen médico si en realidad actúas como buena persona en la vida. Y no te creas que por ser médico, pues eres un dios. Yo creo que eres una persona que has decidido y optado por una profesión muy difícil y que a partir de ahí pues vas conociendo en tu formación como residente una serie de personas que te van ayudando a forjarte en ese mundo en el que llegas completamente desprovisto de herramientas para trabajar. Te gradúas como médico, tienes muchos conocimientos teóricos, pero cuando comienzas una especialidad, yo creo que es de verdad cuando empiezas a entender en lo que te has metido. A ver, Claro. vamos.
así, era lo que te has metido. Entonces, en mi vida profesional, pues yo recuerdo mi primer profesor de tercer año se llama Francisco Aparicio, todavía trabaja, vive en Cuba, y Francisco Aparicio me enseñó el amor por me demostró el amor por la medicina interna. Y a partir de ahí yo, cuando fui empezando a amar la especialidad, me demostró lo que era ser un internista. Y me adoraba sus pases de visita, la forma en que trataba a los enfermos, en que veía a la gente. Después de la residencia tuve un profesor que se llama Cristóbal Mayol Alberto, que hoy por hoy radica en Estados Unidos y creo que muchos de los que vivimos en mi provincia pues lo conocen y lo Va a estar, recuerdan. va a estar pronto con nosotros aquí en el podcast. Qué bueno, me alegro muchísimo, lo veré. Hace tiempo que no le escribo, pero yo siempre lo recuerdo. Y era una persona muy recta en su formación, muy clásico, pero muy bueno. Sus pases de visita eran magistrales. Era una persona que le transmitía también a las personas amor por la medicina y Cristóbal Mayor Alberto fue una de las personas que me formó como residente y yo siempre le voy a agradecer todo lo que me enseñó y todo lo que aprendí de él. Su forma tan concentrada, tan equilibrada, tan tranquilo de enfrentarse a un pase de visita docente que tenías que demostrar toda tu capacidad como médico. Era la capacidad de examinar tanto al más pequeño del pase de visita, que era el muchacho de tercer año, al residente de primero, de segundo, de tercero, trabajar con otros especialistas, llevar a cabo la asistencia médica de los enfermos y a la vez enseñar a un grupo de personas. Para mí eso era algo magistral que lo sabía hacer él, pero muy magistral. Lo recuerdo a él muchísimo. ¿Entiendes? Te menciono esas dos personas porque te mencionaría 10 más. Fíjate, te mencionaría 10 más, pero recuerdo esa gente. En mi provincia todavía hay una persona que casi con 90 años aún trabaja, que es Rogelio Mayola, el tío de, ¿entiendes? Y Rogelio también era la típica imagen de un médico de otra época ya que se ha mantenido vigente trabajando y enseñando a los nuevos y explicando sus posturas. Entonces, te puedo mencionar muchos, pero yo creo que sería injusta porque esto no se acabaría. Sí, sí. Muy buenos clínicos en Ciudad Ávila, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que hubo durante muchos años un equipo muy bueno de trabajo, de gente que estuvieron muchos años enseñando a generaciones de médicos. Yo creo que eso tiene un valor añadido muy importante. No es la gente que llegó y no sé, y dijo, esto no es lo mío. Gente que durante años dieron parte de su vida y de sus sueños y de sus horas de incluso no laborables. Y de eso sé un poco, te digo. Es decir, que en horarios extra teníamos que preparar clases, exámenes, calificar, hacer cosas que nada, que no, que era parte de lo que te gustaba hacer. Claro. Y ya después usted estuvo al frente de su propio equipo de trabajo y me imagino que estaba usted enseñando a los residentes también y todo, ¿no? Sí, años después, cuando logré terminar la residencia y salir de ese proceso tan complejo, fíjate lo que pasa cuando tú terminas todo un proceso tan largo de estudios, porque es una meta, graduarte como especialista, tú terminas y de pronto sí, ya lo logré, es verdad. Pues tenías tal hábito de estudio que yo creo que todo el que ha terminado le ha pasado lo mismo, que llega un momento que dice, no puede ser, ya me lo estudié todo, no tengo que estudiar. No, te quedabas por un buen tiempo, te quedabas enganchado con que tengo que estudiar y algo buscabas. Yo no sé, hay un stand-by ahí donde te quedas que, bueno, ya terminé, ¿y ahora qué hago? En trabajar normal, pero no tengo que estudiar. No, eso no puede ser. Y te quedas con tal inclinación por estudiar que yo creo que estudias ya por hábito, ¿entiendes? Estudias por hábito. Pues ya después me tocó formar parte de mi equipo, trabajé un tiempo en urgencias, trabajé un tiempo en urgencias en una sala que estaba abajo en urgencias donde hacía trabajo diario y después pues pasé al piso, a la sala y entonces ahí sí me tocó formar a mí a un grupo de muchachos y lo hice durante más de 20 años. ¿Qué residente usted recuerda con especial cariño de los que usted formó? Oye, yo me estás llevando la memoria atrás. Bueno, pues mira, te puedo decir que durante mi tiempo de trabajo como especialista, pues formamos varios muchachos que hoy por hoy están por el mundo. Varios están por el mundo. A ver, tengo que apelar a la memoria de pronto, porque tengo mucha gente en mi cabeza. Hay gente que están en Cuba, hay gente que ya no están en Cuba, hay gente que han emigrado. A ver, Luisito.
Eh, Luisito está por Paraguay, creo. No me acuerdo ahora su apellido. Luisito está en Paraguay. Tengo otro muchacho que trabaja en Gaspar. Pero tengo que hacer memoria, me cogiste desprovista, pero es que pasaron tanto. Luz Meli Marín. Luz Meli trabajó también en el servicio. Te estoy hablando de, no sé, a ver, cuántas personas. Guille, que todavía trabaja en Cuba. Guillermo, no me acuerdo el apellido ahora, discúlpame. Guillermo, muchachos que fueron muy, pero muy buenos. Ah, aparte de eso, teníamos también la responsabilidad de formar estudiantes que venían a terminar la residencia o hacer su residencia en Cuba que no eran cubanos. Y eso significaba un reto también, porque era un choque cultural. Esos muchachos a veces exigían o pedían más que el propio residente cubano. Claro, ellos sabían a lo que se iban a enfrentar, que iban a un mundo diferente, con una medicina quizás distinta, con otro enfoque, y entonces eso exigía mucho. Recuerdo a John Freddy Rojas, colombiano, a Jason Felipe Agudelo, colombiano, que también hoy por hoy son médicos en sus países. Es decir, recuerdo mucha gente que hoy todavía son amigos míos y nos escribimos y nos vemos fotos y ya tienen su familia y su vida como médico en otros lugares y se formaron con nosotros en nuestro pequeño hospital, por así decirlo. Qué bonito. Y una pregunta, usted estaba hablando de formación y de estudio. ¿Qué libros de medicina interna son sus preferidos? Wow. Pues me gustaba mucho el Farrera, es un libro español, el Hoffman Farrera, creo. Me gustaba muchísimo porque el lenguaje era muy coloquial. El manual MER, el manual MER, que es un libro muy práctico, porque es un libro que tú vas directo a lo que quieres buscar, no va por las ramas, es un libro ya muy práctico para especialistas, para actualizaciones de tratamiento. En aquella época que estudiábamos, revisamos muchísimo el manual MER, revisábamos mucho el Farrera, revisábamos mucho el Cecil, que es un libro clásico de medicina interna, el manual del tratado del Cecil de medicina interna se revisaba muchísimo. Hoy por hoy se siguen haciendo ediciones, lo que claro, los libros se han convertido en algo muy costoso y ya las ediciones más actuales, pues mucha gente pues los revisa por vía digital. Y como cada año pues se actualizaban los libros y nos costaba mucho tener el libro en físico actual, pues casi siempre terminábamos estudiando la residencia por libros digitales. Entre los libros digitales pues estaba el manual MER, estaba el Cecil, estaba el Harrison de medicina interna, estaba el Lovesio. Te puedo mencionar que había un libro muy clásico en Cuba de medicina interna que era de un autor cubano que era el Reinaldo Roca Goderich, que ya desgraciadamente esa persona falleció, pero aún hoy los estudiantes de medicina se siguen guiando por el Reinaldo Roca de medicina interna, que hoy por hoy pues lo actualizan otros especialistas, sigue teniendo su nombre, pero lo actualizan otros especialistas. Fue un libro muy clásico de la medicina y que nos llevaba a saber lo esencial. Y ya si querías buscar información añadida, pues buscabas bases de datos o revisabas libros pues más actuales. ¿Qué tanto, cuando usted está en su formación de especialista, revisan libros de semiología? Sí, hay una etapa, es decir, la semiología o la propedéutica clínica es una asignatura dentro de la especialidad de la medicina y dentro de la residencia. Es decir, es una asignatura más, como puede ser la farmacología, como puede ser la psicología, como puede ser el inglés, ¿entiendes? Es decir, que se revisaba la propedéutica clínica durante el tercer año de la carrera de medicina, se daba propedéutica clínica durante todo un semestre, es decir, durante 6 meses se iba al detalle por aparatos enseñándole a ese estudiante cómo aprender a interrogar y a examinar a un paciente. Son dos cosas, interrogatorio y examen físico, es decir, las dos van a la par. Y yo recuerdo todavía la primera vez que me tocó interrogar a un enfermo cuando era estudiante, porque daba un poco de temor enfrentarse a un enfermo. Eso lo recuerdo. Y nos enfrentábamos a eso y te daban técnicas para llegar a preguntar, para interrogar, para examinar. Y a partir de ahí tú ibas agarrando herramientas clínicas que te permitían, cuando un paciente te decía que tenía fiebre, que tú debías preguntarle de la fiebre. Es la técnica del interrogatorio. Y a partir de ahí, un médico con experiencia, te lo digo sin temor a equivocarme, hace un diagnóstico. Es decir, sin problema ninguno. Un médico con experiencia hace un diagnóstico. A partir de un buen interrogatorio, parte el primer paso de hacer un diagnóstico clínico, fíjate,
de hacer un diagnóstico clínico. Pues la propedéutica se daba en el primer semestre de tercer año, tenía una parte también en el sexto año, es decir, en el último año de la carrera se reforzaba la propedéutica, es decir, se volvía a insistir en técnicas, en maniobra, en interrogatorio, se le hacía un examen a ese estudiante, se le hacía un examen práctico que tú lograbas ver si dominaba la técnica de verdad del interrogatorio y el examen físico, y durante la residencia, pues en todos los años de la residencia nos encargábamos de reforzar ese examen práctico, de interrogar y de examinar. Y yo recuerdo a un profesor de los tantos que te he mencionado que decía que la misma pregunta, entonces eso es una técnica muy antigua, la misma pregunta tú se la puedes hacer al estudiante de tercero, de sexto año, de primer año de residencia, de segundo, de tercero. Lo que tiene que variar es el nivel de respuesta. Es decir, tu respuesta no puede ser igual, aunque hagas la misma pregunta. Entonces, con eso, pues lograbas ir perfeccionando a ese muchacho, a ese futuro especialista, que lograra pues agarrar lo mejor de ese interrogatorio para poder llegar a hacer un diagnóstico definitivo. Claro. Ustedes cuando están estudiando, ya después como especialistas y todo eso, ¿qué tanto se revisa o se busca para revisar los libros de ya de las diferentes especialidades? Por ejemplo, voy a estudiar insuficiencia cardíaca, más allá de estudiar insuficiencia cardíaca por el CESI, Farrera o Harrison, vamos a estudiar insuficiencia cardíaca por el libro de cardiología de insuficiencia cardíaca. ¿Así lo Sí, hacen también? sí, sí, se hacía sobre todo cuando uno quería profundizar, ya te digo, en esa etapa que tú te quedas, ¿qué más reviso? Pues sobre todo, por ejemplo, cuando te tienes que enfrentar a una clase, te pongo un ejemplo práctico. Tú tienes que dar una clase a un grupo de muchachos de tercer año y a ti te parece que en este libro que tengo, no sé, se queda corto. Y puede ser que el cardiólogo, por ejemplo, por tomar el tema que hablaste de insuficiencia cardíaca, vaya un poco, el cardiólogo va a ir mucho más allá, porque claro, es su especialidad, el corazón. Entonces el cardiólogo va a estudiar cosas que tú como internista no has revisado. Y entonces, pues ese cardiólogo tiene un libro donde te habla de cosas más de su especialidad. Y dentro de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, te pueden mencionar 5 clasificaciones más que tú no las tengas en tu libro de referencia para tu especialidad. Y entonces, ¿qué se hacía? Pues revisábamos esa literatura que podía estar más actualizada incluso, o tú podías escoger cuál era la mejor herramienta para darle a ese muchacho. Incluso, por ejemplo, había libros, ahora recuerdo, sí se revisaban libros. A ver, la respuesta a tu pregunta es que sí. En muchos momentos determinados se revisan libros de otras especialidades porque son más específicos y te brindan más herramientas. Y lo otro, por ejemplo, hay libros en el mundo actual, existen libros donde te dicen recursos neumotécnicos. Recursos neumotécnicos son libros que se dedican a temas muy difíciles que tú tenías que buscar herramientas para que ese muchacho las entendiera. Y entonces hay libros en el mundo actual que te hablan de recursos neumotécnicos, igual que hay libros de muy especializados, porque, por ejemplo, ya a nivel de residencia tú podías buscar literatura más especializada, pero a nivel de un estudiante de tercer año, tú tenías que buscarle algún recurso neumotécnico que lo ayudara a entender. Y en esa manera tú te convertías en mejor o peor profesor. Está bien, porque lo importante no es quizás saber más, sino llegar a las personas para que te entiendan. ¿Qué libros de semiología son los que más les gusta a usted? Bueno, semiología tiene muchos libros a través del mundo. Cada escuela de medicina se rige por un libro de semiología. Es decir, hay libros, por ejemplo, de escuelas latinoamericanas, donde nosotros normalmente no los revisábamos. ¿Por qué? Porque tienen algunas diferencias. En semiología, por el que estudié, se llama Raimundo Llanio Naranjo, que es un autor cubano y que es por el que se practica o por el que se estudia la semiología en Cuba. Ese libro es muy completo, muy específico, te dice, te habla técnicas incluso que a veces incluso no llegábamos a hacer. Había maniobras tan complejas, te pongo un ejemplo, maniobras de rodilla, que eran tantas que a veces nosotros optábamos por decir, usamos 5 maniobras, no usamos 15. Y yo le decía, usamos 5 maniobras y vamos a enseñarle a los muchachos 5 maniobras, pero que las hagan bien. Es decir, porque durante muchos años la medicina ha evolucionado. Y en las primeras épocas de la medicina, el médico no contaba con los recursos que tenemos hoy. Entonces, la semiología fue una rama de las ciencias médicas que surgió hace muchos años y que fue añadiéndosele cosas, y a partir de ahí se le fueron añadiendo exámenes físicos, maniobras, por aparatos y sistemas. Entonces, en las técnicas actuales, pues hay muchos países donde no se enseña la semiología como la aprendí yo, por ejemplo, como la aprendimos nosotros. Entonces, cada escuela de medicina tiene un libro de semiología que utiliza como su guía o como su patrón.
o como su patrón. Hay muchos libros, hay escuelas latinoamericanas que no utilizan el que nosotros utilizamos, pero yo normalmente me forjé por ese libro y a partir de ahí pues teníamos que estudiar porque eran las maniobras que usábamos y los exámenes por los que nos hacían por ahí. Es decir, normalmente la semiología no tenía muchas aristas. Hay varios libros de semiología. El libro este de Janio, como comúnmente se le conoce en Cuba, es un Sí. libro muy bueno. ¿Y usted cree que se debería actualizar un poquito el Uf, estudio claro. de la semiología para, yo creo quizás un poco más de énfasis en los exámenes complementarios? Lamentablemente a muchos médicos no les gusta, pero quizás sea necesario, ¿verdad? A ver, yo lo que, como te decía al inicio, yo creo que la medicina moderna no puede ir yo creo que las partes, yo no consigo un médico detrás de un ordenador. Creo que, creo que solo el médico detrás del ordenador puede tener muchos recursos digitales, fíjate, y no lo dudo, y existen. Puede tener muchísimos recursos digitales, pero si no lleva a la práctica, y si no lleva a la práctica lo que ha aprendido durante la carrera, formaríamos robots y no formaríamos médicos. Y yo creo que la parte médica, si una cosa buena o excelente tiene la carrera de medicina, es la parte humana. Entonces, sí, la semiología yo creo que es una ciencia que quizás se ha quedado atrás porque el mundo moderno, en mi modesta opinión, te puedo decir, porque el mundo moderno se ha ido más a la parte de los exámenes complementarios y prácticos. Y hay muchos lugares donde la semiología prácticamente no se practica, donde el médico no te palpa y no te toca. Y déjame decirte que el paciente sale contento de la consulta cuando el médico lo examina y el paciente sale muy feliz cuando sabe que te has tomado el tiempo mínimo necesario, o el que tengas por consulta, porque todo lleva su tiempo, el que tengas por consulta para examinar, para ocultar, para palpar un abdomen, para verle las piernas si tiene varices, para examinar de forma general un enfermo. Yo creo que la semiología merece que existan renovaciones. Te repito, en ese libro de Raimundo Llano Naranjo había maniobras ya que nosotros no practicábamos. ¿Por qué? Porque teníamos métodos, por ejemplo, examinar un páncreas es súper difícil. Es decir, las maniobras del páncreas son súper difíciles porque a veces depende del abdomen del paciente, su biotipo, su constitución, pues no puedes llegar a tocar el páncreas. Ahora, ver el páncreas con un ecocardio, con un ultrasonido, pues es relativamente fácil. Entonces, ves que hay cosas que se han ido quedando un poco atrás del mundo moderno, pero que no las puedes desligar de la medicina moderna, porque igual todavía hay un diagnóstico de una apendicitis palpándola, sin el Claro. eco. Sí, usted ha hablado varias veces de interrogatorio. A mí me gusta pensar en interrogatorio como la historia personal de esa persona o de ese paciente donde se debe conocer desde el punto de vista psicológico cómo creció, cómo es su ambiente en su trabajo, en su casa, en su hogar y todo. Y usted había mencionado también que a través del interrogatorio se puede llegar en un por ciento alto al diagnóstico. Ahora, dicho esto, ¿usted cree que telehealth, o en este caso sería tratar usted como doctora a pacientes a través de esto que estamos haciendo a través de Zoom o otro tipo de medios, pero que sea a través de un ordenador? Yo sé que no es lo ideal y no es lo que le gusta a muchas personas, pero ¿qué por ciento, de una manera realista, usted cree que usted puede obtener una buena idea de las patologías de ese paciente y qué por ciento usted cree que yo sé que eso no es nada que tiene que ser exacto, sino como aproximadamente, ¿qué por ciento usted cree que usted puede llegar a un diagnóstico en las enfermedades, vamos a decir, más comunes? Pues mira, en el mundo actual, como mismo te he dicho que la medicina ha evolucionado las formas de las consultas y existen consultas médicas telefónicas. Eso creo que una de las cosas en las que empezaron a surgir las consultas médicas telefónicas fue a partir del COVID. El COVID, la epidemia del COVID movió al mundo, causó estragos que todos conocemos y a partir de ahí en muchos países implantaron un sistema de consultas telefónicas que permitía que no se aglomeraran la gente en los centros especializados o que permitía buscar un consejo o una ayuda de una persona. Depende de qué patología, usted puede ayudar a una persona por vía telefónica, porque yo creo que depende en primer lugar de la experiencia del médico, de cómo pregunta y de qué es lo que debes preguntar, porque depende de lo que tenga ese paciente, usted lo puede orientar. Yo creo que la parte esta de interrogar y de preguntar, ya sea por vía física, presencial, digital, por internet, telefónica, la vía que utilicemos, yo creo que depende más que nada del profesional que esté haciéndolo.
yo creo que todo el mundo no puede ser, te digo en mi opinión de nuevo, que todo el mundo no puede ser capaz de hacer una consulta telefónica, que yo creo que los centros, las instituciones debían escoger, creo que el médico de más experiencia sería el que debía hacer una consulta telefónica, porque ese médico de más experiencia ha visto muchos enfermos en forma física, real y palpable y sabe cómo preguntar o cómo buscar ayuda a ese enfermo. Hay muchos, por ejemplo, ancianos que viven solos, que tienen dificultad de movilidad, que tienen dificultad para llegar a un centro. Este tipo de personas yo creo que se beneficiaría de una consulta de esa forma o de un interrogatorio de esa forma, que en un momento determinado te llevaría a decir, mira, en casa no puedes seguir, hay que buscar ayuda porque debes tener esto o aquello. Y de muchas formas, pues lo hemos hecho de una manera u otra y es parte de la evolución de la evolución de la medicina. Creo que el porciento en que pudiéramos ayudarlos, si me atrevo a dar un porciento, no sé, no me atrevería a decirte, a ver, que esto no es exacto, no es una ciencia Claro. exacta. eh, no me atrevería a darte un por ciento real, pero te dijera que, no sé, en un 50% pudiera ayudarlo, vamos a dar un número. Está Ah, bien, vamos a dar una cifra y pudiera ayudarlo de alguna manera, porque tú puedes interrogar y buscar, no sé, un paciente con una neumonía, un ejemplo práctico, está con síntomas y tú vas buscando dentro de esos síntomas. Ahora, si tú no ocultas a ese paciente o le haces un rayo X, tú no tienes un diagnóstico definitivo, pero tú puedes orientarte por los días. Yo recuerdo el COVID, y te viro atrás, yo recuerdo el COVID, una persona que me llamó y me dijo, llevo una semana, mi esposo lleva una semana enfermo, tenían miedo salir a la calle, a los hospitales, como tenía mucha gente, pero llevo una semana enfermo. Le di acitromicina, no mejoró, pero hoy lo veo desorientado, hoy no habla correctamente, no sé qué. Eso fue una llamada telefónica en el medio del COVID. Y le dije, mira, si está desorientado, llevo una semana enfermo y no has resuelto, tienes que buscar ayuda y ir a un centro médico, porque debe tener un poco de hipoxia cerebral y debe tener sus pulmones bien dañados. Hay que irlo a ver. Entonces, esa es una forma de una consulta telefónica de un paciente que estaba muy grave y que recuerdo que falleció. sí, Entonces, es una forma de ayudar a la gente, que no sea la efectiva y que no pueda llegar a un diagnóstico definitivo en todos los casos, también es cierto. sí, pero sí tiene un valor, ¿verdad? Si tiene un Especial. valor, claro que tiene un valor, claro que tiene un valor, porque hay personas que pues no saben interpretar los síntomas, pero ya tú como médico, porque a mí me dicen, mi paciente, mi ancianito que tengo encamado, lo veo que tiene las uñas moradas. Y si tiene las uñas moradas, tiene una cianosis distal, y si tiene una cianosis distal, tiene una hipoxia. Y si tiene una hipoxia, debe tener una neumonía o una insuficiencia cardíaca. Entonces yo le estoy ayudando, aunque no tenga el oxímetro para medírselo, y le estoy diciendo, bueno, pues en casa no puede seguir, hay que ponerle oxígeno. Mira, si tienes el oxígeno en casa, mira, le tienes que subir. Si lo tienes a 2 litros, súbeselo a 4 por minuto, elevarle la cama. Entonces es una forma de ayudar también. Exactamente. Entonces usted cuando ya se hace especialista, está trabajando en Cuba, ¿usted llegó ahí de misión a algún lugar? Sí, ¿A dónde fue? Venezuela. Ah, Venezuela País, 2015, estuve durante casi 5 meses en Venezuela. Se creó un programa donde los docentes iban por periodos cortos de tiempo, cuando aquello tenía 2 niñas pequeñas y pues no me permitía estar más tiempo y quería tener la experiencia de salir de misión y trabajar en otro país, que fue más que una experiencia laboral, una experiencia de vida, ¿no? Cuando tú sales a trabajar a otro lugar. Y bueno, pues lo incluyó todo. Esos fueron los 5 meses más intensos de mi vida, donde conocí es decir, un choque cultural también. Conocí a otro tipo de población, otro tipo de enfermos, otra forma de trabajar, otra forma de enfrentar la medicina en aquel momento. Y bueno, pues ayudé en lo que pude y trabajé también como internista, pero hice urgencias, trabajé en una sala de terapia en aquel momento y bueno, hicimos muchas cosas en esos meses, era muy intenso, atendíamos cubanos que estaban por todo el estado de Aragua, estuve en el estado de Aragua en Venezuela en el 2015 durante 4 meses y medio más o menos. Fue el tiempo que estuve trabajando todos los días de este mundo y fue muy intenso el trabajo. Me permitió, yo creo que crecer como persona, más que lo que ver muchas cosas que no había visto. Vi enfermedades infecciosas que no había visto en Cuba, vi, no sé, heridos de bala, muchas cosas. por ejemplo, ¿qué enfermedad infecciosa usted vio que no había en Cuba? Leishmaniasis,
Leishmaniasis. ¿Puede contarnos qué es esa enfermedad? Es la infección por un parásito que es frecuente, aparece en zonas endémicas, aparece en zonas endémicas sobre todo en regiones tropicales. Es un parásito que entra a través de pequeñas heridas que se producen sobre todo en miembros inferiores, la piel y tal. Ese parásito pues asciende por esas lesiones y se puede volver crónico. Y vi gente con lesiones por leishmaniasis y úlceras por leishmaniasis crónicos y muchos síntomas asociados a la enfermedad ya en periodos avanzados, porque eh, en zonas rurales pues igual no se hacía el diagnóstico a tiempo y a veces las personas pues fallecían por complicaciones de la enfermedad y tal. Y no todo el mundo tenía acceso a médicos en aquel momento, a pesar de que yo trabajé en una zona no rural, yo trabajé en una zona pues más bien, es decir, urbana, y el personal sobre todo que vi fue cubano. Vi dengue, vi mucho dengue, pero mucho dengue que yo había visto dengue en Cuba, pero como lo vi en Venezuela no lo veía en Cuba, es decir, la enfermedad se proyectaba de forma diferente, era mucho más agresiva, era mucho más fuerte el dengue y con muchas más complicaciones. Vi casi por primera vez muchas personas que incluso fallecían por dengue, había muchas enfermedades infecciosas en Venezuela que las personas quizás no acudían por desconocimiento, porque quizás el venezolano tenía otra cultura diferente al cubano. Y la gente venía entonces a veces con síntomas ya más avanzados de enfermedades que normalmente no veía en Cuba. ¿Y por qué usted cree que pasa eso del dengue? Porque ya en Cuba hay como una inmunidad hacia él. Puede ser, en Cuba hemos pasado muchas epidemias de dengue, la primera fue muy catastrófica, llevó muertos por complicaciones del dengue y hemos pasado muchas epidemias, pero igual que en las complicaciones que veía, pues en Venezuela veía gente que evolucionaba a shock, a hemorragia, gente que teníamos que trasladar porque los recursos pues no los teníamos en la terapia donde trabajábamos y bueno, quizás la agresividad de la gente que infestaba, el dengue tiene varios tipos de virus también, es decir, hay virus más agresivos que otros, la inmunidad de la población pues determina un poco la gravedad de la epidemia, es decir, mientras más veces usted se expone, puede exponerse a lesiones más graves en el dengue, sobre todo, y no era que en Cuba no nos hubiéramos expuesto, pero quizás se transmitía de una forma diferente, no sé, pero sí vi lesiones mucho más graves allá que las que vi en Cuba en las epidemias. Quizás el cubano tiene una cultura muy médica, también creo eso. Es decir, durante años se formó una forma de cultura muy médica que la gente pues creía saber todo de medicina o buscaba información de medicina o preguntaba o se creía, qué sé yo, que sabía mucho más, pero sí, eso en parte pues es muy cultural también, muy cultural. Claro. Y usted a lo largo de su carrera, ¿cuáles son las enfermedades que como especialista en medicina interna trata con más frecuencia? Bueno, pues sobre todo enfermedades crónicas. Hemos visto a través de los años las enfermedades crónicas y sus complicaciones. Te estoy hablando de enfermedad cerebrovascular, que tiene un índice muy alto en Cuba. Es decir, las enfermedades cerebrovasculares, primero, son una de las primeras causas de muerte en el mundo. Es decir, está dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles que afectan al mundo moderno. Ya por suerte hoy las enfermedades infecciosas afectan determinados países y determinados lugares y determinadas zonas geográficas, pero ya no son el primer problema de salud mundial. El primer problema de salud mundial hoy por hoy son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahí está la enfermedad cerebrovascular, que tenía un índice súper alto en Cuba, pero súper alto. La enfermedad cerebrovascular la veías pues ya prácticamente a cualquier edad. El cáncer, las neoplasias malignas en general ocupan un lugar muy importante en la morbilidad actual. Las neoplasias malignas, dígase hematológicas, dígase óseas, ocupan un lugar importante en la vida moderna. Y lamentablemente, pues muchas tienen, en dependencia de la neoplasia, pues tienen factores genéticos o no, pero ocupan un lugar importante. La hipertensión arterial, el enemigo más silencioso. El enemigo más silencioso. Las personas quizás no le dan la importancia que tiene la hipertensión. Usted le hace el diagnóstico a una persona de hipertensión, te da la espalda y dice, no, yo no voy a tomar pastillas todos los días. Y a partir de ahí, pues se genera un proceso de concientización, es decir, el médico tiene que lograr que esa persona adquiera ese tratamiento, cumpla ese tratamiento y crea en él. Y le demuestra la importancia que tiene una enfermedad que a sus inicios no da casi síntomas. Entonces yo tengo que explicarle al paciente, convencer a esa persona y demostrarle que es hipertenso y que aunque hoy no se vea físicamente mal,
pues tiene que cumplir un tratamiento para no evolucionar a complicaciones de la hipertensión. Por eso se le ha llamado el enemigo silencioso, la diabetes. He visto personas con diabetes mellitus tipo 2 con 40 y tantos años ciegos, porque ha evolucionado una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes, que es la retinopatía diabética, porque sencillamente creyó que daba igual tomarse la pastillita o no, o inyectarse la insulina, o comerse un dulce o no. Es decir, que son enfermedades que requieren primero seguimiento, control, pero sobre todo que las personas pues logren vivir con su enfermedad, convivir con ella y hacerlo bien. Es decir, te menciono solo algunas. Claro. Algunas de estas enfermedades que usted mencionó como la hipertensión, Ajá, un por ciento muy alto se dice que es idiopática o que no sí, tiene una causa aparente. Pero en realidad cuando usted mira un poco más a más profundidad, hay una serie de factores de riesgo que comparten estas personas que sí, tienen esta enfermedad ¿cómo no? idiopática. Entonces, yo quería que usted reflexionara un poquito sobre eso qué usted cree. ¿Qué tanto es idiopático o qué tanto son los factores de riesgo lo que están dando? Porque si me dice que es idiopático es que no sabes la causa, pero si me dices que hay una serie de factores de riesgo, entonces, ¿son factores de riesgo o son causas? Mira, cuando usted revisa el tema hipertensión, te dice que un por ciento muy alto de hipertensión es idiopática o esencial. Así se le conoce en los libros, idiopática o esencial. Idiopática esencial es que aunque usted busque la causa que llevó a esa persona a la hipertensión, no la encuentra. Es decir, que un por ciento mayoritario de la población, usted no encuentra una causa específica. ¿Qué pasa? Que son enfermedades multifactoriales, que usted no puede demostrar que una sola causa llevó a esa persona a ser hipertensa. Por lo general son enfermedades que las personas o el individuo que convive con ellas, pues tiene una serie de factores de riesgo, que sería lo que hablamos, es decir, una serie de factores de riesgo que en su conjunto, cuando se imbrican en un determinado momento, circunstancia de la vida, lo llevan a una hipertensión arterial, a desarrollar la enfermedad. Es como que usted tiene algo que está ahí guardado y que si usted logra tener determinadas circunstancias en su vida, eso no aparece. Pero cuando se reúnen toda esa serie de factores de riesgo, entonces usted desarrolla la enfermedad. Y este es, por ejemplo, el caso de la hipertensión arterial. Y si hablamos, por ejemplo, muchas personas creen que el hecho de tomarse una pastilla ya controla la hipertensión y no es así. Es decir, era lo que te decía ahorita, no es así. Hay que pensar que hay que adoptar una serie de medidas para controlarla, pero dentro de esos factores de riesgo, por ejemplo, un factor importante es el genético. Es un factor de genético que ese factor no es modificable, tú no lo puedes cambiar. Tú no puedes cambiar que todos tus familiares sean hipertensos. Eso no está en ti, no lo puedes modificar, lo llevas en tu gen. Abuelo, mamá, papá, primos, tíos, hermanos son hipertensos. Entonces eso no lo puedes modificar. Un factor de riesgo que no puedes modificar es la edad. En la medida que se incrementa la edad, se incrementan las probabilidades de padecer hipertensión. Dígase hábitos dietéticos, culturales, etcétera, alimentación. En la medida que tú no puedes modificar. Un factor que no puedes modificar es el sexo. Está demostrado por estudios que los pacientes, por ejemplo, masculinos desarrollan más hipertensión que las mujeres, o que los pacientes de raza negra desarrollan hipertensión con más complicaciones, que evolucionan más a complicaciones y más difícil de tratar que los pacientes de raza blanca. Esos son factores no modificables, algunos, pero hay factores que sí son modificables, como los cambios de estilo de vida, los hábitos dietéticos, la práctica de ejercicios físicos, controlar niveles de colesterol en sangre, niveles de glicemia, son factores que puedes modificar con tu experiencia de vida. Son medidas que puedes hacer y que puedes lograr. Por ejemplo, el abandonar el hábito de fumar. El hábito de fumar constituye un factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades crónicas, pero la hipertensión tiene un papel importante el hábito de fumar. Porque cuando usted fuma, la nicotina libera sustancias que van al endotelio de los vasos. El endotelio es una de las capitas de los vasos, es una de las capitas que forman todos los vasos de nuestro cuerpo. Y la nicotina libera sustancias que se van adquiriendo a esas capas y va provocando que se vayan obstruyendo esas arterias y va provocando una cosa que se llama ateroma, placa de ateroma, y va favoreciendo el desarrollo de esto. Y cuando usted tiene una arteria obstruida, pues si esa arteria está en el riñón, pues provoca un daño renal. Y provoca un daño renal y el riñón es quien controla los líquidos de nuestro organismo, la salida de los líquidos. Y eso lo lleva a una hipertensión renovascular, por ejemplo. Un ejemplo. Pero si esas arterias están en nuestro cerebro, pues nos provoca un daño cerebrovascular. Y es el paciente que fuma
que bebe alcohol, que es otro de los factores de riesgo modificable, y entonces pues a nivel del cerebro pues se dañan los vasos cerebro. Y depende del vaso cerebral dañado, pues entonces aparecen los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades más frecuentes que afectan al mundo moderno actual en el siglo XXI. Y entonces esa persona pues termina con una hipertensión arterial que no controló porque sencillamente no te creyó o tú no supiste como médico explicarle la importancia de tomarse esa pastillita al día, no te creyó y terminó con un daño cerebral, con un vasito obstruido, pero terminó con una enfermedad cerebrovascular que no lo mató, lo dejó con una parte del cuerpo paralizado y con una secuela importante para el resto de su vida. Es una de las complicaciones a las que evoluciona un hipertenso. Y esa es la que tienes que tratar, no infundirle miedo, sino demostrarle a esa persona que la adherencia al tratamiento y lograr un buen control de estilos de vida, por ejemplo, el control del sobrepeso, la obesidad, es otro factor de riesgo que tú puedes modificar. Tú puedes lograr con tus hábitos dietéticos, alimentarios, controlar la obesidad porque la obesidad está demostrado que la cintura pélvica, es decir, la grasa que se acumula en el abdomen, la grasa abdominal, pues es una de las más dañinas y que de ahí se desprenden colesteroles que, malos, por así decirlo, para que todos nos entiendan, colesteroles malos que se depositan en esos vasos y en esas arterias. Entonces, eso es malo. Pero si yo logro reducir mi consumo de alcohol, de grasas, comer una dieta saludable y practicar un poco de ejercicio físico en la semana, yo logro tener una vida más saludable y controlar la presión arterial. ¿Qué usted cree que la importancia, por ejemplo, de la psicología del ser humano para ello y la importancia del acompañamiento? Cuando usted dijo un momento, usted como médico no fue capaz de explicarle al Claro. paciente. Entonces, ese acompañamiento del doctor con el paciente, ¿usted cree que se necesite más consulta o se pudiera utilizar otros profesionales de la salud que no sean médicos per se para ayudar a concientizar un poco más? ¿Qué usted cree de Pues eso? Pues sí, como que no. Yo pienso que y primero el médico no debe estar solo en la parte del diagnóstico. El médico debe tener un equipo y hoy por hoy la medicina moderna se hace en equipos. Es decir, el trabajo de la medicina moderna, cuando se hace bien, debe ser en equipos multidisciplinarios de trabajo. Es decir, tiene que haber una atención primaria o básica de salud donde ese médico de atención primaria se dé cuenta de que ese paciente es hipertenso y a partir de ahí tiene que tomar una serie de medidas y tiene que tomarse su tiempo para el diagnóstico de esa hipertensión o para el diagnóstico de esa diabetes, si vamos a hablar de varias enfermedades, o para el diagnóstico de esa diabetes, otra de las enfermedades crónicas más frecuentes. Esa persona tiene que sentarse con ese paciente y explicarle en qué consiste su enfermedad, cómo tratarla, cómo prevenir algunas de las complicaciones y qué puede pasarle si usted no toma ese tiempo, ya sea usted profesional médico, enfermero, dietista, nutricionista, psicólogo, incluso hay enfermedades que hay que tratarlas en conjunto con un psicólogo. Te pongo un ejemplo, que necesitan un psicólogo en el tratamiento, necesitan mucho de la psicología porque no todas las personas pues enfrentamos de forma igual los problemas. Para una persona que le digan de pronto que es diabético, que es hipertenso, o que tiene una enfermedad infecciosa X, puede significar un derrumbe de su vida. Es que yo todavía recuerdo a una persona que le diagnosticamos, te salto un momentico a enfermedades no infecciosas. Yo recuerdo a una persona en Cuba relativamente joven que le diagnosticamos una tuberculosis, enfermedad que está llena de tabúes aún, a pesar de que es curable. Es una enfermedad infecciosa muy antigua, pero que hoy por hoy es curable con tratamiento. Y yo recuerdo a un señor que lo sentamos en una oficina, su esposa, él, yo y uno de mis residentes, y le dijimos, bueno, mira, el diagnóstico es este. Esa persona venía de un área de salud donde el médico primario le había solo diagnosticado una neumonía. Y cuando llegó al hospital nos dimos cuenta que era más que una neumonía. Y esa persona se quedó mudo, dejó de hablar, bajó la cabeza y se echó a llorar. Y fue un impacto para todos los que estábamos ahí. Primero, somos médicos, no éramos psicólogos. Yo no sabía qué palabras de apoyo darle en ese momento porque fue un impacto muy grande para él. Esa persona terminó con un psicólogo, porque ese señor tenía una niña de 4 años que hacía unos días le había dado besos y abrazos y tenía mucho miedo de que su hija que hubiera enfermado a su hija. Entonces, el impacto psicológico para una persona, te menciono diabetes. A mí me dicen ahora que tengo diabetes y yo creo que aunque tenga todos los conocimientos de este mundo, me echo a llorar, porque me gustan mucho los dulces, ¿entiendes? Entonces, Factor pues de riesgo.
Sí, impactante. Pues sí sería, pues sí, quizás sí necesitaría un psicólogo que me ayudara y que me enfrentara. Mira, sí puedes vivir con esto. Y todo es cómo lo enfrentes, cómo enfrentes la vida. Entonces, yo creo que sí, que es de mucha ayuda que un determinado especialista se tome un tiempo X o planifique una consulta extra para tomarse su tiempo, porque si no, tú no logras que esa persona. Primero, tienes que lograr que confíe en ti, que confíe en tu diagnóstico y tercero, y lo más importante, es que haga el tratamiento correcto. Porque si no lo logras, no estás logrando nada como médico. Y ya te digo, la medicina actual se enfoca en cosas como prevenir. La prevención está demostrada que es más importante. Es decir, que es tan importante el médico de familia, ese de cabecera, el de la medicina preventiva, es más importante que el especialista o el súper especialista que trabaja en un cardiocentro, por así decirlo. El del cardiocentro lo requiere determinado número de pacientes, pero ese que está en la base, que diagnosticó la hipertensión a tiempo, que le explicó los factores de riesgo, que evitó que la persona desarrollara una diabetes o que logró que ese diabético evolucionara durante 10 años sin complicaciones, yo creo que tiene tanto mérito como el cardiólogo que opera el corazón. Claro. Ujú. Opinión. Y en un mundo ideal, que yo sé que no existe, pero bueno, vamos a decir que estamos en un mundo ideal. ¿Qué tiempo usted preferiría tener con un paciente cuando lo ve por primera vez para conocer todo al paciente desde el punto de vista de salud, psicológico, social, todo? Y después vamos a decir que es un paciente con hipertensión o con diabetes o con ambas. Vamos a decir que casi siempre hay muchos pacientes que tienen ambas. Un paciente tiene hipertensión y diabetes. ¿Qué tiempo usted cree que debe tener la consulta inicial con usted y después cada qué tiempo usted lo quisiera ver en un mundo ideal, no por las guías que existen, y, y cada qué tiempo usted lo quisiera ver y por qué tiempo? Bueno, si estamos en un mundo ideal, repito tus palabras, si estamos en un mundo ideal, menos de una hora no estaría con ese enfermo. Porque durante una hora yo le haría un interrogatorio exhaustivo, me informaría de esa persona desde el punto de vista incluso psicológico. No soy psicóloga, pero tenemos algunas herramientas. Me informaría cómo es su vida, cómo enfrenta, cómo es de organizado, de disciplinado o no disciplinado, para enfrentar un tratamiento. Le haría un examen físico completo, le haría una historia clínica completa y lo llevaría a hacerle toda una serie de exámenes y las consultas de seguimiento, bueno, está descrito que una persona, por ejemplo, diabética, usted como mínimo entre 3 y 6 meses tiene que hacerle seguimiento, porque la enfermedad hoy está en este nivel, pero mañana puede estar en este y puede estar más alta. Y depende de varios factores también la evolución de la enfermedad. Es decir, estamos hablando de enfermedades crónicas, enfermedades que se estabilizan, se controlan, pero no se curan. Es decir, estamos hablando de enfermedades que tienen un impacto en la salud de las personas y que depende de cómo ese impacto se trate, es decir, cómo esa enfermedad se trate, va a tener más o menos impacto en la salud final de esa persona. Y te decía ahorita que he visto diabéticos de 40 y tantos años ciegos, pero he visto diabéticos que han evolucionado durante toda su vida, han vivido toda su vida con una diabetes y no han muerto de una diabetes porque se han controlado eficazmente y porque se han adherido al tratamiento y porque han hecho las cosas bien. Es decir, que he visto diabéticos que han tenido una vida con su enfermedad, han aprendido a convivir con su enfermedad. Claro, eso no depende solo de ellos. Eso depende del profesional que tenga al lado, de las personas, del tratamiento, del acceso a los recursos, de muchas cosas. Es decir, estamos hablando de una cosa multifactorial, de muchas causas. Déjeme hacer una pregunta con respecto, cuando usted dijo no se curan. Y le voy a poner dos factores y vamos a abordar un poquito más ahí, vamos a ampliar un poco más. Si usted tiene un paciente relativamente saludable, pero se pasa unos años sin cuidarse y aumenta mucho de peso, come todo lo que quiere y todo eso, pudiera lograr obtener ser diabético. Mm, No siempre, pero es posible. Tiene esa posibilidad, sí. O, por ejemplo, prediabético, lo que sea. Pero por otro lado, tiene un paciente diabético, pero ajá. ese paciente diabético es tipo 2, no lleva muchos años con la enfermedad, se le diagnosticó más o menos tiempo, pero logra hacer una dieta adecuada
y todo va bien y ese paciente ya no requiere medicamentos, tiene colesterol bien, tiene una buena dieta, un buen peso y todo, y ya no hay que darle ni medicamentos para su diabetes ni nada. ¿Realmente se curó o no se curó ese paciente? Se controló. Se Ese controló. Ese paciente está demostrado que cuando usted actúa sobre todos los factores de riesgo, sobre todas las cosas que predisponen, te decía ahorita que hay un grupo de factores multifactoriales que se unen y desencadenan la enfermedad. El estrés es uno de ellos. Es Claro, decir, el estrés, te lo mencionaba ahorita, el estrés es uno de ellos, la obesidad, los hábitos higiénicos, dietéticos, alimentarios, eh, y factores sobre los que no puedes actuar. Tienes 50 y tantos años, tienes todos los antecedentes familiares de diabetes, eres obeso, te gustan los dulces, comes 2 kilos al día, no sé qué, pues todo va a desembocar en que desarrolles una diabetes. Ahora, tú logras en un momento determinado, pues mejorar tus hábitos alimentarios, mejorar la ingesta de calorías al día, disminuir la ingesta de azúcares, aumentar la ingesta de proteínas, verduras, fibras, legumbres y cosas que contribuyan a mejorar tus hábitos dietéticos. Tú vas por ahí y tú logras en un momento determinado, tú practicas ejercicio físico que antes no lo practicabas, eras un sedentario, tú practicas ejercicio físico, por ejemplo, caminar, que no es un super ejercicio, porque también el ejercicio va de acuerdo a la condición del enfermo, tú de pronto empiezas a caminar, practicas ejercicio físico, vas al gimnasio 2 veces a la semana, mejoras lo que comes, disminuyes los dulces y tú logras que esa diabetes tú la logras controlar. Y llega un momento determinado que tus dosis de medicamento, y por eso son enfermedades que requieren seguimiento, tú no puedes ponerle un tratamiento a un diabético y no verlo más, que hay muchas personas por el mundo así. A mí me la diagnosticó el médico tal, que era el mejor médico que existía, y me dijo que me tenía que tomar esto, y eso era de por vida. No, de por vida no hay nada. Las personas cambian, los hábitos cambian y las enfermedades pues también. Y usted logra, mejorando todos esos hábitos dietéticos, usted logra que en un momento determinado su glicemia esté con valores normales. Y entonces usted puede, como médico, o disminuirle el tratamiento o bajarle la dosis a la mínima posible, o sencillamente está demostrado que, por ejemplo, en la persona diabética, el ejercicio físico aumenta el consumo de glucosa y degrada la glucosa que hay en el organismo, en el hígado, en los vasos, etcétera, y por tanto disminuye la glicemia. claro. Entonces está demostrado que con solo practicar ejercicio físico ya usted está haciendo algo por su salud. Ah, ¿qué pasa? Que a veces la vida moderna nos lleva a que no tengamos tiempo de practicar ejercicio o que prefiramos comernos una hamburguesa y un pan que comer una verdura, una fruta y un zumo sin azúcar. Entonces, eso ya es responsabilidad individual, pero eso forma parte también de la enseñanza que el médico le pueda dar o el equipo este de que hablábamos pueda darle a esa persona para que comprenda que si logra eso, puede que en un momento determinado se controle esa enfermedad y que logre disminuirla y que logre disminuirlo las complicaciones, sobre todo a largo plazo, las que lleva. Y entonces usted sí logra controlarlo. Pero está demostrado que son enfermedades crónicas, que si usted deja de hacer eso, pues puede evolucionar a de nuevo volver a aparecer. Es como el hipertenso, dice, ya no me tengo que tomar la pastilla, estoy muy bien. Sí, usted está bien, porque usted está haciendo todo muy bien, porque usted está en ese mundo ideal donde usted a partir de ahora que le dijeron que era hipertenso, usted va a hacer lo mejor posible. Y lo mejor posible incluye hacer toda parte de estas cosas de las que hablamos. La alimentación, la dieta, baja de peso, va al gimnasio, camina, practica ejercicio y usted controla su presión arterial en un tiempo determinado. Usted necesita mucha menos dosis que el paciente que lo tengo con 3 medicamentos al día, porque se le da igual lo que coma, lo que haga, lo que sea. Ok. Y no sé, no es parte de la condición humana controlar todo. Es decir, cuando usted dice, es crónico para toda la vida, lo que tiene que controlarlo. Pero yo hallo o yo encuentro que al final el ser humano tiene que mantener todo bajo control. En realidad tenemos que controlarlo todo. Si usted es una persona que no tiene ninguna enfermedad, va al médico y le dice al médico, todo está bien, pero no se controla su dieta, va a terminar obeso. Ya. O con un sobrepeso y cuando va a donde está el doctor le va a poner la etiquetica de sobrepeso o obeso, lo cual se cataloga una enfermedad crónica. Ujú. Entonces, esa persona, el problema que yo estoy tratando de ver es como desde el punto de vista psicológico del paciente, ¿no? Va al Sí. médico y le dicen, usted tiene una enfermedad crónica, es obeso para toda su vida. ¿Qué usted cree eso? Que no, que está mal. No creo, a ver, estamos hablando de cosas diferentes.
La obesidad no es para toda la vida. La obesidad, ya te digo, muchas veces la obesidad es una condición, es un factor de riesgo que está en casi todas las enfermedades crónicas. La obesidad muchas veces es genética, tiene base genética. Hay por ahí estudios y muchas personas que tienen una obesidad morbosa, mórbida, que aumentan de peso indiscriminadamente. Hay obesidad de causa endocrina. Es decir, la obesidad tiene muchas causas. Es decir, yo no creo que un médico le pueda decir a una persona que su obesidad que es crónica, porque actualmente existen muchos recursos para tratar la obesidad, desde medicamentos que hacen que bajes de peso hasta terapias más agresivas como cirugías bariátricas que disminuyen el tamaño del abdomen y usted logra que ese paciente pues en parte ingiera menos alimentos y pues por una vía ya mucho más agresiva logre bajarlo de peso. Pero Conozco mucho. no está catalogada la obesidad dentro, cuando en los libros de medicina, dentro del capítulo de enfermedades crónicas. Normalmente la obesidad se estudia aparte. La obesidad no se considera una enfermedad crónica, hasta donde yo sé. La obesidad se considera una enfermedad porque puede estar asociada, como te dije, a factores que no dependen del ser humano y que dependen de condiciones genéticas, porque no es lo mismo la obesidad que depende de la cantidad de calorías que yo ingiera por día que la obesidad que yo la tenga como una base genética. No es igual. Es decir, por eso habría que estudiarlo de cada cual individual a ver qué obesidad yo tengo y por qué yo soy obesa. Si yo soy obesa porque mis hábitos son súper sedentarios, porque me como kilos exagerados de comida al día, o si yo soy obesa porque yo tengo una predisposición genética a la obesidad. Ya eso sería otra historia. Es decir, la obesidad es un capítulo en medicina que siempre se ha considerado factores de riesgo y que puede convertirse en una enfermedad mórbida cuando llega a desproporciones que ya pues afectan la vida en general del enfermo. Hay pacientes, hay vídeos por ahí de personas que están completamente encamados, que no se pueden mover por la obesidad. Esas personas, por supuesto, que no llegaron a ser obesas porque quisieron o porque quieren estar así, esas personas tienen evidentemente causas endocrinas o causas genéticas que la llevaron a esa obesidad. Y entonces eso sí, habría que tratarlo de una forma diferente. Yo creo que dentro de las cosas de la obesidad, nadie puede decírsele que es obeso porque es obeso y porque voy a ser obeso el resto de mi vida. Es decir, yo puedo lograr con muchísimas acciones bajar de peso. Y no solo con acciones, puedo bajar con medicamentos, puedo bajar con dieta, puedo bajar con tratamientos, puedo bajar con muchas cosas que yo logre. Si no llegar a, no sé, a 60 kilos, por lo menos mejorar la salud de esa persona. Y la obesidad siempre la he visto puede ser una enfermedad, pero sobre todo factor de riesgo. Me gusta mucho el comentario que usted ha dado acerca de la obesidad, ya que acá yo me he dado cuenta en los países occidentales que muchos médicos ven un paciente con obesidad y a veces no se toman ni el trabajo de explicar mucho, porque ellos tienen en su subconsciente que esa persona va a ser obesa todo el tiempo. Y sí, la obesidad, la parte esta de genético, una obesidad genética, es un poco tricky, porque, por esto que usted cree esto. Puede ser que no tenga un gen que lo está haciendo obeso, pero si tiene un gen que lo convierte más ansioso, por ejemplo, o con más depresión, este paciente quizás se está comiendo más por esa ansiedad o depresión de base, pero no porque tenga un gen para obeso. Entonces, en realidad, sí es genético su obesidad, pero no genético de manera directa hacia un gen que lo está haciendo más obeso. Sí. Claro, el problema es que son enfermedades como todas las que estamos hablando. La obesidad no es otra cosa que un exceso de tejido adiposo. Hay un cálculo muy famoso que se hace que se conoce como el índice de masa corporal, que a partir de ahí, con una simple medición en la consulta, yo le digo a usted si está obeso, si está sobrepeso, está normopeso. Es el índice de masa corporal, es conocido en el mundo entero, que es el peso en kilos sobre la talla en centímetros. Y yo le calculo su índice de masa corporal, incluso muchas pesas actuales en las que tú te pesas te calculan ya el índice de masa corporal. Peso en kilos sobre la talla en centímetros y si el índice de masa corporal está mayor de 30, usted está obeso. ¿Usted cree que se debe usar más que el índice de masa corporal en medir la cintura o un DEXA para ver el porcentaje de grasa en su cuerpo? Claro, es que, a ver, una cosa es el índice de masa corporal y otra es la circunferencia de la cintura abdominal o de la cintura pélvica. Son medidas incluso un poco más específicas, es decir, por lo general, si yo tengo una circunferencia abdominal elevada, yo casi siempre soy obeso. Es decir,
las dos cosas se asocian por lo general, pero son dos índices diferentes. El índice de masa corporal es muy general y se mide sobre todo para hacer un cálculo en muchas ocasiones dietético, para hacer un cálculo de una dieta. Por ejemplo, en un diabético, yo debo calcularle el índice de masa corporal y en base a la actividad física de esa persona, es decir, si es sedentario, si tiene una actividad ligera, moderada o severa, porque a lo mejor yo no me bajo del coche en toda la semana y no camino ni 100 pasos en el día, yo soy una persona obesa, ¿entiendes? Es de que diga, yo soy una persona sedentaria. Entonces, en base a eso, yo le hago el cálculo de la dieta de una persona diabética y le digo, bueno, si usted es sedentario y su índice de masa corporal es X, está en normopeso, pues usted tiene que tener una dieta de tantas calorías. Eso lo hacen los dietistas, es decir, hacen un cálculo de la dieta en base a qué cantidad más o menos de nutrientes yo tengo que comer en el día. Pero ahora, el índice o lo que me preguntaba de la circunferencia abdominal, lo que me preguntaba, la circunferencia abdominal es el índice de cintura-cadera, que está descrito, y los cardiólogos saben mucho de eso, y muchos dietistas saben mucho de eso, que es un índice que se asocia con un mayor riesgo cardiovascular. Está demostrado que si su índice o su cintura pélvica abdominal, es decir, la medición de la grasa que hay alrededor del abdomen es mayor de determinado valor, ahora no recuerdo cuál, creo que es 0,9 en las mujeres y 10 en los hombres o algo así, no recuerdo exacto cuál es, pues está demostrado que si esa circunferencia abdominal está por encima de los valores considerados como normales, su riesgo cardiovascular es mayor. Entonces ya yo estoy yendo más allá de decirle a una persona si está obeso, sobrepeso o normopeso. Ya yo le estoy diciendo que si su índice o su circunferencia abdominal es mayor, yo le estoy diciendo que usted tiene un riesgo cardiovascular muy grande, porque está demostrado que la grasa que se deposita a nivel del abdomen tiene consecuencias muy letales para la salud cardiovascular y que esa grasa pues desprende émbolos y desprende, es decir, desprende materias grasas, adipocitos que se depositan en el interior de las arterias, como hablábamos. Y entonces, pues esa grasa pues causa mayor riesgo y es causa de enfermedad cerebrovascular, de hipertensión, de infarto, de angina de pecho y de toda una serie de consecuencias que a la larga van a determinar su salud. Entonces, si usted tiene ese diagnóstico, pues usted en primer lugar debe empezar por ahí. Pero te repito, son dos cosas, son dos índices diferentes, son dos maneras diferentes de ver la obesidad. Una cosa es que yo sea normopeso, que a lo mejor soy normopeso, pero mi cintura abdominal está elevada. Es decir, puede pasar, ¿entiendes? Puede Lo cual está pasar, mal también. lo cual está mal también, claro. Constitucionalmente a lo mejor yo soy delgada, pero cuando me miden la masa abdominal, dicen, uff, tienes mucha masa abdominal, es decir, toda la grasa se me ha acumulado ahí y Porque por vamos a tengo un poner, vamos a poner dos ejemplos diferentes. Tenemos a un paciente que no hace nada de actividad física, pero tiende a estar flaco, pero no hace nada de actividad física y todo lo que tiene en su cuerpo es prácticamente grasa, porque no tiene ni un músculo. Pero tenemos otro paciente que va al gimnasio, que quiere competir en una competencia de fisiculturismo. Usted le ajá, hace el índice de masa corporal y da obeso, pero cuando lo mira es músculo nada más. Entonces, el índice de masa corporal son estudios poblacionales que se hacen y después el médico tiene que tratar de aplicarlo al individuo. Pero en claro, claro. realidad la medicina es más individualizada que eso. Claro, usted tiene que aplicarlo al contexto del individuo es decir, hay un refrán muy antiguo médico, que no hay enfermedades, sino enfermos. Cada Claro. enfermo es un mundo. Es decir, yo no puedo decir que la obesidad es una enfermedad que va a ser crónica el resto de tu vida. No, cada enfermo obeso es un enfermo diferente y tiene una condición diferente. Es decir, por eso te decía, tienes que ver la obesidad como un todo. Por eso mi especialidad la sigo defendiendo siempre donde esté. Porque ve a la persona como un todo. No ve a la persona individual por órganos, por aparatos o por sistemas. Porque ve a la persona como un todo, igual que quizás lo pudiera ver un psicólogo. ¿Entiendes? Es decir, ves la parte más humana de esa persona y tienes que verla en el contexto, tienes que verla en el contexto. No es lo mismo la persona que viva, te pongo un ejemplo, en una zona rural que en una zona urbana. El que vive en la zona urbana a lo mejor tiene el gimnasio al lado y puede ir al gimnasio 2 veces a la semana. El que vive en la zona urbana, el rural, tiene una vida diferente, le cuesta más ir al gimnasio, la práctica de ejercicio físico se hace más complicada, el acceso a los alimentos a lo mejor en la zona rural pues tiene acceso a otro tipo de alimentación. Entonces,
usted tiene que ver al enfermo en su contexto. Ese fisiculturista, por supuesto, tiene un exceso de masa muscular, no lo puedes catalogar como obeso, tienes que calcular. Ya entonces ahí entraría pues un nutricionista, un dietista, determinada especialidad que ya entraríamos en la subespecialidad para ver qué dieta le ponemos a esa Usted, persona o cómo u- lo aconsejamos a los nutrientes, porque también el exceso de masa muscular tampoco pues sería lo ideal, ¿no? ¿Usted cree que puede existir algo tal como exceso de masa muscular? Bueno, en exceso, si hablamos de fisiculturismo, veo algo en exceso. No, no, Pero no, desde el no, punto de vista estético o fisiológico. no, no puedo entrar en ese tema porque no es mi mundo, pero no sé, no sé, no sé, Ok, no sé ok. qué hay. Una pregunta con respecto a eso. Entonces, a ver, si a mí me preguntaran, o quizás yo tengo ese punto de vista, usted dígame qué usted cree de eso. Hablando de esto de individualizar el tema del índice de masa, eh, De IBM, la- índice de masa corporal, ajá. El índice de masa corporal, si vamos a individualizarlo, ¿usted cree que no sería más eficiente que el médico tratara de utilizar otros métodos ya cuando está atendiendo a su paciente, como para ver qué por ciento de grasa tiene y tratar de abandonar una cosa que es poblacional muy general? Bueno, pues ahí entraríamos a hablar de técnicas más específicas para medir la grasa a nivel del cuerpo. Yo te mencionaba el índice de masa corporal porque es uno de los, desde el punto de vista médico, más conocidos Sí, y que sí. más utilizamos por lo general. Ujú. Pero existen técnicas mucho más específicas. Hay una técnica que mide el grosor del pliegue cutáneo, que Ese se te da un llama, por ciento de grasa corporal más que aceptado. te da el punto de grasa corporal más específico. Claro, eso lo tendría que hacer un especialista en la materia. Está la densimetría. Dice que la densimetría mide el peso bajo el agua, que es diferente y algo así. Hay tomografías computarizadas que miden el grosor de la grasa cutánea, es decir, que te permiten medir la obesidad de la grasa cutánea. Y por lo general, en dependencia de la técnica que usted utilice, usted puede ir más al detalle o menos al detalle. Normalmente, ya te digo, el médico corriente, ese que vamos a tener con el paciente común y corriente en la consulta, va a usar el índice de masa corporal. Es lo que se utiliza. Ya si usted tiene una situación muy específica, usted tiene que individualizar al enfermo. No es lo mismo ver al campesino este que te mencionaba, que vive en una zona rural, que ver al fisiculturista que practica deporte todos los días y tiene una masa muscular quizás por encima de la media, ¿no? De la población normal. Entonces habría que individualizar a cada cual que le tocaría. ¿Y cómo le haríamos entonces el cálculo desde el punto de vista de qué sería mejor? ¿Entiendes? Yo te diría, sería mejor que tratáramos de luchar por mantenerlos dentro de un peso normal e ideal. Mantener un peso ideal es difícil para la población, para la media general. Mantener un peso ideal es difícil porque a lo largo de los años, por lo general, el individuo tiene tendencia a aumentar de peso y lograr el peso ideal, pues sería como soñar con una sociedad ideal o con un mundo ficticio como hemos hablado. Eso es muy difícil. Yo no le pediría a una persona obesa que llegara a su peso ideal. Yo le diría que tratáramos de llegar a un peso, a bajar de peso y a llegar a un peso dentro de lo más normal posible. Es igual que te pediría cambiar tus hábitos alimenticios de un día para otro, sería muy absurdo. Te repito, a mí me dices que yo no puedo comerme un dulce más hoy y me deprimo y empiezo a llorar, pero quizás irlo haciendo poco a poco, pues lo lograría. Y eso sería lo que yo le pediría a un enfermo. Yo le pediría que poco a poco iríamos viéndonos con frecuencia, iríamos logrando que usted baje de peso, que usted logre tener un índice de cintura pélvica mejor que el que tenía. Y yo le voy disminuyendo a esa persona el riesgo cardiovascular y le Claro. voy disminuyendo el riesgo de sufrir una enfermedad cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio. Si yo lo logro, yo me considero lograda como médico. ¿Entiendes? Yo no le voy a pedir a una persona, no sé, a una adulta mayor que de pronto pese 100, no sé, 180 libras y que yo le diga que tienes que llegar a las 120. Eso sería muy difícil para esa persona porque a lo mejor no lo logra y entonces se deprimiría y sería peor. Y yo lograría que vamos a trabajar en bajar el peso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar ayuda. Y ahí entraría ese equipo multidisciplinario. Ahí sería buscar un dietista, buscar un nutricionista, explicarle lo que vale cada alimento, explicarle cómo comerlo, cómo repartir las comidas en el día y cómo hacer toda una serie de cosas para lograr y demostrarle a esa persona que si lo logra, mira, te, vas a lograr bienestar, salud, calidad de vida, que es lo que hay que tratar de lograr a las personas. Claro. Si ahora a usted la está viendo ahora un paciente que tiene diabetes y hipertensión, la están mirando en estos momentos, y usted le puede dar
un consejo que le digan, haz esto, que va a ser lo más importante para ti ahora mismo, empezar a hacer esto, un solo cambio, una sola cosa, ¿cuál sería? Dietético, Dietético. alimentario, alimentario, si vamos a hablar una palabra, alimentario. Un solo. Específicamente, ¿cuál? Bueno, pues cambiar, cambiar lo que debe ser cambiado. Pues yo cambiaría, por ejemplo, te repito, me gustan mucho los panes y los dulces. Ok, Y yo le diría a esta persona que aumente las frutas y las verduras. ok, De las frutas y las verduras. Y que si puede hacerlo, que si logra comer más frutas en el día, tienen un alto contenido de potasio, magnesio, calcio, y que todos estos elementos pues contribuyen y están demostrados. En el mundo donde vivo ahora, por ejemplo, se le da mucho valor al magnesio. La mayoría de las frutas tienen un alto contenido en magnesio y está demostrado por muchísimos estudios científicos que el magnesio resuelve muchos problemas de salud cuando se ingiere en pequeñas cantidades y a largo plazo. Y entonces, pues yo le diría que cambiara primero que nada, que empezara por la comida y que a partir de ahí veríamos qué más tendríamos que cambiar. Pero exacto. que primero que nada empezara por sus hábitos de comer y que cuando los revisamos, casi ninguno los hacemos bien. Y me pongo de ejemplo. Casi ninguno los hacemos bien, fíjate, casi ninguno los hacemos bien. Y soy el ejemplo clásico, donde vivo en el primer mundo actualmente, entre comillas, como se dice por ahí, y sin embargo a veces no como lo mejor posible. Y a veces no como todas las frutas que debiera, o prefiero comer el dulce que comerme la fruta. Y entonces, pues yo le diría a una persona que empezara por ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues nos seguimos viendo y seguimos hablando. Y yo creo que todo no se puede cambiar de golpe. Y que usted no puede cambiar lo que, no sé, no puede cambiar la vida de un día a otro, ni puede cambiar lo que le gusta de un día a otro. El otro día una persona se me quejaba de que hay personas aquí, ¿sabes?, que se inyectan determinados medicamentos para bajar de peso. Es algo muy moderno de este mundo en el que vivo, ¿Y que no lo veo. dónde está usted en estos momentos? Bueno, en estos momentos yo trabajo en una farmacia. En estos momentos yo trabajo en una farmacia, en la forma que he encontrado antes que mi título se homologue de seguir viendo enfermos. ¿Pero en qué De, lugar está? yo estoy en España, Ok, en Cataluña, específicamente en Cataluña. Estoy en un pueblo de Cataluña, en una zona muy turística, porque hay una estación de esquí muy cerca, hay una estación muy famosa en España que se llama Baqueira Beré. Aquí se viene en tiempos de nieve, nieva mucho, ahora que próximo empieza el invierno, se viene la gente a practicar esquí. Y wow. vienen muchas personas de todo el país. Entonces la farmacia, el lugar donde trabajo, es una farmacia muy turística porque tratas personas de todo el país. Hablas varios idiomas en el día, es otra de los retos que me ha tocado vivir lejos. Tienes que hablar catalán, tienes que hablar castellano y tienes que hablar inglés. Es las cosas que más se hablan. Y las personas tienen como moda que bajar de peso es inyectarse medicamentos, porque hay un grupo de plumas precargadas, medicamentos similares a la insulina, que tienen como efectos la pérdida de peso. Y eso es una moda en este mundo. Y las personas pues no han encontrado una persona que les diga que yo no digo que esté mal inyectarse un medicamento para bajar de peso, es decir, está demostrado en el mundo y laboratorios lo han hecho, pero que está de modo que tiene que ser conciencia de cada cual y que bajar de peso depende de un plan planificado de ejercicios, de caminar, de nadar, de hacer determinado ejercicio aeróbico que te permita llegar a una salud mejor. Y si eso no lo logras, no lo vas a lograr con el medicamento. Es lo que veo en el día a día. Veo enfermos todos los días de una manera u otra. Y aconsejo a todo el que pueda, desde el punto de vista de donde estoy y de los medicamentos que tengo al alcance, que tengo muchos, y aconsejo a todo el que pueda. Muchas personas pues ya conocen, porque ya hace 2 años que trabajo aquí, y muchas personas ya conocen que soy médico y muchos vienen y me piden consejos y hablamos y tal. Así que Usted está trabajando en la farmacia sí. y ahí puede atender pacientes, me había dicho. El farmacéutico aquí en España tiene una labor que yo desconocía, o por lo menos del lugar donde vengo, no se ejercía la farmacia así, y se estudia farmacia como una carrera universitaria. El farmacéutico aquí tiene un papel en la comunidad muy importante. En la farmacia donde trabajo hay una farmacéutica que trabaja hace 20 años, universitaria, con máster, con varios máster y varios cursos de especialización después que se graduó. Es una persona que en la farmacia es un dios. Las personas vienen a la farmacia antes que ir al médico.
Es una costumbre que hay aquí. Wow. Las personas no van al médico primero. Entonces, como un médico de atención primaria prácticamente. Bueno, pues funcionamos más o menos así. Las personas vienen porque, no sé, amanecí con fiebre hoy, me siento mal, estoy obstruida, tengo obstrucción nasal, dime qué crees que pueda tomar. Y Wow. a partir del tratamiento, las personas vienen porque tienen un proceso diarreico y vienen a buscar un probiótico para mejorar su diarrea y vienen a buscar qué probiótico tomo y los probióticos son un mundo en el mercado actual, desde para diferentes cosas, desde niños, adultos, ancianos, por aparatos, por sistemas, por cepas, etcétera. Y vienen a buscar un probiótico para ver qué tomamos, o vienen a pedir consejo, o se toman la presión en la farmacia porque tenemos un tensiómetro, o se pesan y se calculan el índice de masa corporal con una pesa digital que tenemos, o inyectamos a los que tengamos que inyectar con estos medicamentos que te decía, o se utilizan mucho las heparinas inyectables en la. Está como protocolizado aquí el uso de heparinas en trastornos ortopédicos y esguinces, fracturas y tal, y hay muchas personas que les da miedo pincharse. Y entonces pues vienen a la farmacia y los inyectamos. Entonces hago una labor más o menos de atención primaria y de aconsejar más que nada. Y el farmacéutico sí, funciona como un consejero en la comunidad y que cuando las personas pues no resuelven con lo que tienes en la farmacia, pues entonces me toca ir al médico de atención primaria. Así funciona la farmacia comunitaria aquí en España. Entonces, ¿cómo le dieron a usted el trabajo? Si se puede preguntar, por ejemplo, usted llegó y dijo, yo soy doctora de Cuba, ¿y cómo fue eso? Bueno, eso No vaya a ser que otro médico de Cuba también o de otro país esté viendo eso, quiere mirar a España y dice, a lo mejor eso es una oportunidad para mí. es una oportunidad, pero depende de dónde estés. Sí, yo creo que sí. Yo lo veo como una oportunidad y bueno, uno no tiene que ver la vida en una sola línea. ¿Entiendes? Yo lo más importante cuando llegué aquí y vi que los documentos pues demoraban las homologaciones y tal, y que todo está en un atasco y un nivel burocrático es muy grande, yo dije, bueno, pues yo tengo que buscar que trabajar en lo que me gusta. Y dentro de lo que me gusta y lo que puedo hacer sin una titulación oficial, pues cuando vi la farmacia comunitaria me encantó. Realmente cuando vi el mundo de medicamentos que había, dije, "Puf, esto, hay cosas que no conozco y hay cosas que en 2 años he logrado aprender. Es decir, yo creo que he crecido como persona trabajando en la farmacia. Primero, aprendiendo a conocer al tipo de persona que culturalmente pues también es diferente, al tipo de paciente y enfermo también es diferente. Segundo, he aprendido un mundo de medicamentos que de donde venía pues no estaban, no existían y a partir de ahí pues he estudiado farmacología, medicamentos, de cómo dar indicaciones, cómo tratar. Las personas, las consultas médicas aquí en España tienen un tiempo muy corto. Ese médico de atención primaria que hablábamos ahorita del mundo ideal, pues tienen un tiempo muy corto, tienen 10, 15 minutos para ver a un enfermo. Y entonces a veces las personas, disculpa, salen de la consulta y no salen con la información que necesitan. Y llegan a la farmacia a preguntar, ¿cómo tú crees que me tome esto? Porque es que el médico no me dijo o cuánto tiempo lo tengo que tomar, o el médico no me dijo, el médico tenía mucha gente que atender porque tienen que cumplir una norma diaria de pacientes y tienen un tiempo por consulta estimado. Entonces ese tiempo por consulta es muy corto y muchas veces están sobresaturados. Y entonces la persona pues llega a la farmacia y tú tienes que terminarle de dar la explicación. Y así te estamos hablando de hipertensos, de diabéticos, de mamás con niños, de gente, pues nada, es el trabajo que hacemos y es el trabajo que estoy haciendo. Y sí, llegué a la farmacia un poco improvista, presenté un currículum, me hice el currículum que tenía, dije que estaba en la mejor disposición de aprender todo lo que debía aprender. Las farmacias aquí son muy digitalizadas, es todo un sistema digital, hay todo un sistema digital de receta electrónica, donde prácticamente no hay receta de papel, todo es con receta electrónica, con la seguridad social de cada enfermo, con un número de cada cual, es decir, todo es muy actualizado y que todo entra a través de un sistema electrónico digital para ver la dispensación del enfermo, ver la cantidad que tiene que tomar. Y a partir de ahí empecé a aprender. Logré encontrar trabajo en este mundo, convencí a mi jefa actual de que yo era una buena médico, pero que iba a ser una buena farmacéutica y pues creo que no se ha arrepentido. Muy bien, entonces no tuvo que sacar ninguna certificación aparte ni nada. Fue, No, no, ok. no, yo presenté mi currículum de médico, yo presenté mi currículum de médico y lo que era, que no era farmacéutica, y hay una titulación aquí en farmacia que se llama auxiliar de farmacia, es decir, está el farmacéutico universitario, el farmacéutico adjunto, el técnico de farmacia, que ya tiene una titulación porque pasan cursos, el técnico de farmacia y el auxiliar de farmacia, que sería la persona que supuestamente pues no tiene una formación en farmacia,
pero tiene determinadas actitudes para el trabajo, para atender a las personas y tal, y pues eso es lo que hacemos. Claro, si tú contratas como farmacéutico un auxiliar de farmacia que por encima de eso sea médico y tenga conocimientos médicos, pues claro que le da un poquito de valor a la farmacia y a las personas, aunque no voy por ahí diciéndolo tampoco, pero Claro. bueno. Sería bueno que después, en otra ocasión, si podemos, usted venga de nuevo a podcast y nos explique más con detalle cómo es el proceso de homologación. Uh, Ajá, bueno, pues de eso podemos hacer un podcast, no, podemos hacer varios. está bien, vamos a hacer eso. ¿Y, y le pagan bien ahí en la farmacia? Es salario básico. Es Está salario bien. básico. Yo hago entonces ahora algo además, porque como vivo, te repito, vivo en Cataluña, pero en una zona rural. Y entonces en la zona rural hay varias farmacias en el pueblo donde vivo. Si algo hay en España son farmacias. Cuando usted va a una ciudad, usted camina 4 pasos y encuentra una farmacia. 4 pasos más y hay otra farmacia. Eso es como, no sé, como, es increíble. Es Pero increíble. ahí venden también otras cosas que no es medicamento, ¿verdad? Muchísimas cosas más. En la farmacia se vende desde un chupete para bebé hasta una crema hidratante corporal. Claro que estas cremas hidratantes corporales son cremas de marcas registradas, marcas que solo venden farmacias en muchas ocasiones y que muchas veces son terapéuticas. ¿Entiendes? Es decir, hay muchas cosas, es un mundo, es un mundo, es un mundo. No solo hay medicamentos, sí, es verdad, hay muchas cosas. Y entonces, ¿en qué nos íbamos? Ah, en lo de las homologaciones. Me preguntaste, no, es que me fui ya. Sí. Que si le pagaban bien, si estaba contenta con el salario. Claro, ahora lo que te iba a decir, que como vivo en una zona rural, las farmacias, en el pueblo donde vivo, por ejemplo, hay 2 farmacias, lejos una de otra, y entonces hacemos guardias. Como sabes, hay farmacias que tienen que hacer, en las ciudades las farmacias hacen guardia 24 horas, están físico el farmacéutico ahí para quien necesite un medicamento de urgencia, pero en los pueblos hacemos una guardia como localizable y las hacemos pues entre las farmacias de los pueblos. Entonces yo hago las guardias localizables de mi farmacia, es decir, que si el médico de urgencia a las 12 de la noche, pues prescribe una amoxicilina, un Amventin, una amoxicilina con clavulánico y ese paciente lo necesita con urgencia y no lo tiene, pues ese médico activa un sistema que hay de urgencias, me llaman a un móvil que tengo de guardia y yo voy, abro la farmacia y le vendo el medicamento a las 12 de la noche. Muy A bien, ese. no, Así excelente. eso pues me permite ganar un dinero extra al salario básico. No, está muy bueno, está muy bueno. No, eso es bueno que lo conozcan otros médicos porque estoy seguro que en podcast lo va a ver muchos médicos y entonces Bueno, estos médicos ya van a tener una idea. Bueno, si voy a España puedo empezar haciendo algo. que no es fácil empezar, pero siempre se puede y siempre se puede hacer más. Yo de verdad te digo que la farmacia me ha enseñado, creo que me ha enseñado mucho, aunque alguien que me esté viendo quizás no lo crea. Tú llegas a otro país, al que sea, yo creo que da lo mismo que sea España, Alemania, Estados Unidos, y tú tienes que aprender de ese país la idiosincrasia de las personas, culturalmente, cómo vas a tratar, seas el profesional que sea. Y si seguimos hablando de medicina, pues como médico es bien difícil porque cada país tiene culturalmente su idiosincrasia. Te digo, ya yo he trabajado en Cuba durante muchos años, tuve la experiencia corta en Venezuela, pero fue una experiencia, y ahora en España que vivo hace 2 años y medio. Y culturalmente cada población tiene sus características y sus biotipos. Y a partir de ahí, tú tienes que aprender a enfrentarte a ese mundo. Ya seas como médico, llegas como médico y tienes que aprender muchísimas cosas. Desde el punto de vista de protocolos, de tratamientos, de medicamentos, hay una diferencia increíble, ¿entiendes? Entonces, eso tú te lo tienes que aprender. Y eso me lo ha enseñado la farmacia sin todavía ser médico. Tengo la esperanza de que el título me lo homologuen en el próximo año quizá. Tengo la esperanza de que eso se logre y cuando eso se logre, pues te lo diré y contaremos la experiencia. Tengo la esperanza de que así sea, está en proceso y es una historia pues larga de contar las homologaciones. Muy Pero bien. bueno, aquí estamos. Y si las personas que están viendo el podcast quieren contactarla a usted, ¿cómo sería una buena manera de contactarla? Bueno, pues no sé, como quedamos en la web que hablamos, pudiera ser. Vamos a dejar el enlace en la descripción del video que se llama reddeexpertos.com y ahí entonces todo el que esté viendo Pues el podcast, gracias por lo de experto, pero bueno, si no es usted un experto, ¿quién lo es? bueno, no, mira, que me dijiste que vas a entrevistar a Cristóbal Mayola, por favor, no me compares, porque no puedo, No, no puedo luchar contra todo, no me no. compares. Es que no solamente van a existir doctores, van a haber profesionales de diferentes ramas, por ejemplo, psicólogos, nutricionistas, Ah, fisioterapeutas.
personas que pueden atender al paciente desde diferentes aristas. Ese es el objetivo de Red Expertos. Ujú. Bueno, pues me gusta mucho, me alegro que lo haga. Te doy un millón de gracias por invitarme, por darme la oportunidad de hablar tanto. Creo que he hablado mucho, no sé. No, 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 no hablo mucho, al contrario, si en podcast yo creo que pudiéramos hacerlo por 3 o 4 horas con ustedes. Ustedes tienen mucho conocimiento para aportar Bueno, y ya la dejo comprometida que regrese para hablarnos de la homologación, seguir hablando de estas enfermedades crónicas. em, vale. y sí, y quiere dejarle algunas palabras últimas a la audiencia que la vio el día de hoy, algo más que quiera decir. Bueno, pues primero darte las gracias por la oportunidad. Es una forma, yo creo, muy actual de la vida actual de comunicarnos a través de las redes. Y yo creo que si se pueden utilizar las redes, como hablábamos ahorita, para ayudar a las personas de cierto modo, que va a haber un por ciento de la población que no lo vea o va a haber un por ciento de la población que sí lo vea y que de alguna forma ayudemos a las personas que a veces de recursos limitados, de acceso a hospitales, a especialistas, a determinadas personas, pues eso les dificulta. Yo creo que si de alguna manera podemos ayudar, te digo que esa fue mi vocación para estudiar medicina, que yo sentía la necesidad de poder ayudar de alguna manera a las personas. Y que si de alguna manera a través de esto, a través de tu podcast, de tu esfuerzo, de todo el trabajo, de las personas que traigas aquí, de alguna manera pueden ayudar a las personas a su salud, al que esté en una situación similar, escuchar un consejo o a partir de ahí plantearse cambios de alguna de las cosas que hemos hablado, yo creo que sería muy productivo. Y que si es así, pues mira, te felicito por la idea, te felicito por hacer algo y por atraer tantas personas de diferentes especialidades, válido para todas. Te felicito por la idea, te felicito por hacerlo, te doy nuevamente las gracias por esto y que si, bueno, pues si sirve de algo y si funciona para las personas, mira, lo volvemos a hacer. Si a las personas les gusta, si quisieras tratar otros temas, pues también los hablamos. Y nada, me gustó la idea y me gustó conversar mucho contigo. Muchas gracias, yo te agradezco mucho por venir al podcast. Le digo a usted, esto ha sido algo, un sueño hecho realidad. No, yo la conocí a usted desde el Hospital Antonio Lugas de Girardot. Yo estudié ahí y yo Es la que veía lo, por los pasillos. Es que lo vi en tu perfil, pero no me acordaba, porque cuando yo vi que tú estudiaste en el hospital, de hecho, ya no acepto muchas amistades en Facebook, porque hay tantos hackers y tantas cosas con la gente que ya digo no. Y cuando alguien me envía una solicitud de amistad, hago así, miro el perfil, miro la foto y digo, no me acuerdo bien, pero este muchacho estudió en ciego, médico, y Mm, teníamos no sé cuántos amigos en común. todos. Cuando, y yo dije, bueno, me debe conocer de verdad, no es de mentira. Sí, sí, sí. Yo la vi muchas veces, incluso en el pase de visita y todo, no, pero nunca coincidimos. Yo nunca estuve en un pase de visita de Vale. usted que yo recuerde, nunca conversamos, pero yo sí pasado por el pasillo la veía a usted con otro grupo, dando pase de Ya, visita y todo eso. Sí, sí, sí. a ver, bueno, fueron muchos años que para mí, hoy que no lo estoy haciendo, realmente fue muy gratificante. Empezar a dar clase era muy complicado, era meterse en un mundo, era entrar a competir con profesores como Cristóbal Mayor Alberto y llegar tú recién graduada de internista y decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo quedo bien con estos muchachos? ¿Cómo les enseño? ¿Cómo les... Tú tenías un millón de conocimientos, pero ¿cómo llegabas a la gente? Es como tu podcast. ¿Cómo llegas a la gente ahora? ¿Cómo haces que esto crezca, que sea bueno y que sea útil para la gente? Bueno, pues tienes que buscar muchas herramientas, muchos recursos, muchos expertos y tienes que buscar mucha gente que te ayude con la idea. Y más o Mm. menos eso fue lo que yo hice cuando empecé a dar clase, pues buscar gente que me ayudara con la idea y buscar de alguna manera, pues llegar a esos muchachos a ayudarlos a terminar su carrera de medicina. Y eso es lo que siempre he tratado de hacer. Es lo que hago ahora en la farmacia, trato de ayudar a todo el que conozco y me dicen, cubana, ¿cómo está Cuba? Y esto y aquello y lo otro. Y pues hablamos, hay gente muy buena, gente mayor que vive aquí en estos lugares y que a veces pues escucha el consejo. Y ya te digo, te repito, me alegro que hayas tenido una idea tan novedosa y que de esta manera ayudes a la gente. Y bueno, pues aquí estamos. No, y muchas gracias a usted por venir y compartir su conocimiento y de nuevo espero que vuelva con nosotros. Muchas gracias.